Buenos días, queridas familias. Les damos la bienvenida a este nuevo tiempo de servicio. Les invitamos a preparar sus corazones para adorar y alabar a nuestro Dios. Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Por siempre y siempre brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás
miles, los más pequeños que hay. Qué trágico sería que les dé la espalda yo. Todo en mí supliste tú, estando muerto vida hallé. ¿Cómo es que yo no he de dar libremente? Te seguiré buscando a los quebrantados, al mundo yo te seguiré. Te ayudaré siempre a quien necesite, oh Dios, al mundo yo te seguiré. Úsame, quiero ver tu reino aquí, Señor. En la tierra por doquier tu obra completar. La fe sin obras muerta es, tu sangre en la cruz corrió. ¿Cómo es que yo no he de dar libremente? Te seguiré buscando a los quebrantados, al mundo yo te seguiré. Y ayudaré siempre a quien necesite, oh Dios, al mundo yo te seguiré. Te seguiré buscando a los quebrantados, al mundo yo te seguiré. Y ayudaré siempre a quien necesite, oh Dios, al mundo yo te seguiré. Y me doy todo a ti, me doy todo a ti, me doy todo a ti, Señor. Y lo doy todo a ti, y lo doy todo a ti, y lo doy todo a ti, Señor. Te seguiré buscando a los quebrantados, al mundo yo te seguiré. Te ayudaré siempre a quien necesite, oh Dios, al mundo yo te seguiré. Te seguiré buscando a los quebrantados, al mundo yo te seguiré. Te ayudaré siempre a quien necesite, oh Dios. Muy buenos días. Nuevamente juntos ya iniciamos nuestra serie Modo Misiones y vimos cómo estas 2 últimas semanas la misión está en el corazón del Padre, se ejecuta a través del Hijo y es el Espíritu Santo que nos lleva a la gran comisión. Pero antes de continuar, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y oremos juntos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la misma sea aplicada a nuestras vidas y a nuestros corazones y la guarden, la cobijen de forma tal que sea uno en nosotros, que la interioricemos de forma que la pongamos en práctica y ello redunde en tu gloria como siempre. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén.
Inicia en Hechos de Apóstoles la misión desde Jerusalén. Vimos la semana anterior el primer viaje misionero, cómo se hace ese emprendimiento hasta ir hasta lo último de la tierra. Y ahora veremos el segundo viaje misionero. Este segundo viaje misionero que está comprendiendo los capítulos 15 al 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a encontrar 5 principios a considerar al hacer misiones. 5 principios a considerar al hacer misiones. Recordemos un poco el contexto de este inicio del segundo viaje misionero. Tras la prédica de Pablo en el campo misionero, se levantan unos judíos conversos que estaban pidiéndole a los gentiles que se circuncidasen como requisito para que ellos fueran salvos. Esta situación, ¿verdad?, provocó una gran discusión con Pablo y Bernabé. Y como no pudieron resolver el asunto, lo traen a Jerusalén, lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos. Como cierre de este tema y el debate, el apóstol Pedro se levanta en ese concilio y dice lo siguiente: Dios escogió que los gentiles oyesen del Evangelio y creyesen. Y hace una pregunta a los presentes: ¿por qué entonces tentáis a Dios poniendo sobre el servicio de los discípulos un yugo como este? Y entonces define la situación diciendo: hay que pedir a los gentiles solamente lo siguiente, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Y envían de retorno, ¿verdad?, a Pablo y Bernabé, pero ahora acompañados de Silas y de Judas. Previo a la partida de este segundo viaje misionero, hallamos un primer principio: la autoridad de la iglesia enviadora. La autoridad de la iglesia enviadora. Es la iglesia enviadora bajo la dirección del Señor la que tiene la autoridad definitoria, teológica y organizacionalmente, ¿no?, en lo referido a la labor misionera y del misionero en el campo. Obviamente tiene que estar ceñido a los principios de Dios que rigen y están en su palabra, pero es la que toma una decisión. De allí que la consulta, incluso aquí, te darás cuenta, que surge en el campo misionero, es traída ¿a dónde? A Jerusalén, que es quien tiene la autoridad para resolver tal desacuerdo, la iglesia madre o la iglesia enviadora. Y esto tenemos que tener presente nosotros también como iglesia y recordar tanto hoy, los que ya están en el campo, como aquellos que Dios está llamando para salir al mismo, tener presente la autoridad de la iglesia enviadora sobre aquellos que están en el campo enviados por ella. Tanto así que en esta coyuntura la iglesia enviadora además elige a 2 hermanos para que los acompañen de regreso a ese campo misionero, a Judas y a Silas. Ahora, no es que dijeron, bueno, ¿cómo van a ir solitos de regreso? Hay que darle un par de hermanos para que los acompañen. O ¿quién quiere hacer un tour misionero? ¿Quién quiere conocer Antioquía que si no lo conocen? No. Ellos eligen a Judas y a Silas con un propósito. No solamente acompañarles y conocer la obra misionera, sino también, vamos a ver ahora en Hechos de los Apóstoles, según lo dice Lucas, una labor principal. Dice allí: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Si nos damos cuenta, Judas y Silas eran conocedores de la palabra. Judas y Silas tenían un ministerio a desarrollar. Ahora llegan aquí de vuelta al campo misionero. ¿Y cuál es la labor que realizan los misioneros? En ese sentido, se abocan a la pastoral. Empiezan todos ellos otra vez a basar su enseñanza en lo que ellos mismos han aprendido de los apóstoles, de los discípulos. Y entonces comienzan a alimentar de forma tal que esos nuevos creyentes crezcan espiritualmente en la fe. Pero no solamente se quedan con ellos, sino que a la vez ellos ven que alimentan a unos, pero hay otras personas allí en la ciudad que aún no conocen del Señor. Y entonces comienzan a anunciar también a este otro grupo de personas en paralelo del Evangelio de Jesús. Es decir, a aquellos que todavía no han llegado,
entonces les van a alcanzar el Evangelio. En una iglesia en desarrollo o una iglesia constituida, ¿no? Una obra misionera como conocemos también hoy, ¿no? Debemos tener presente esta doble situación. Internamente nos vamos a abocar al crecimiento de los nuevos creyentes, un discipulado, sin dejar de ver a aquellos que aún no conocen. Evangelismo. Ahora vemos también hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Discipulado y evangelismo. Y este es un segundo principio que nos deja esta sección del libro de Hechos de los Apóstoles. Una dualidad ministerial en la obra misionera. No podemos solamente quedarnos pastoreando a aquellos que ya son nuevos creyentes. No podemos tampoco dejar de ver a aquellos que todavía no conocen del Señor. Cuando hablamos de una obra nueva, tras el envío de un misionero, obviamente esperamos que él se encargue de la proclama de estas buenas nuevas del Señor. Y que en la misericordia de Dios, la gente al oír se convierta, que hayan convertidos, ¿verdad? Que hayan nuevos discípulos del Señor. Pues bien, la primera tarea entonces implicará el cuidado ministerial, pastoral de estos nuevos creyentes. Sin embargo, el anuncio en paralelo no se debe descuidar. Debemos considerar también algo. No todos los misioneros que enviamos nosotros al campo van a ser cabeza de playa. No todos van a levantar iglesias. En algunos casos vamos a enviar a hermanos o hermanas como misioneros a apoyar a esa primera labor, la edificación y el crecimiento en la fe de los hermanos ya convertidos. Que es el caso, por ejemplo, de muchas de nuestras hermanas misioneras, ¿no? Ellas están apoyando a los pastores de las iglesias locales justamente a darle alimento espiritual a la nueva congregación. Volviendo a este contexto de pasaje en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que es un estado único de la Iglesia Universal aquí. Ha iniciado la difusión del Evangelio ahora más allá de las fronteras de Israel. Y eso es importante, porque desde el campo misionero se va a seguir extendiendo más allá la misión. Y este es un momento importante en la vida de la Iglesia del Señor, de la Iglesia Universal. Vamos a ir a fundar nuevas iglesias en el mundo gentil. Y esto es muy importante reconocerlo. Los misioneros, por eso, allí en el campo, son nuestros brazos, nuestras manos, nuestro corazón. Y nosotros vamos a través de ellos. La Escritura nos dice lo siguiente: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo, tras su estadía en Antioquía, tiene esta carga de empezar este segundo viaje misionero. Y dice, vamos a visitar todas las iglesias todos los territorios por los cuales visitamos, lugares y gente se convirtió, donde ya hay iglesias. Y entonces, veámoslo. Y le pasa la voz aquí a Bernabé, su compañero de milicia. Y entonces no son nuevos caminos, van tras las huellas del primer viaje misionero. Y cuando es convocado Bernabé, entonces ellos tienen que tener presente eso. Ahora, no es que los misioneros, recuerda, dejen solo a la congregación, sino que en este proceso de ir alimentándolos, ellos tienen que estar justamente viendo a quién de ellos, de estos nuevos discípulos, va creciendo como un líder emergente, un siervo del Señor, y a ellos les van a comenzar a dejar las obras nuevas. De forma tal que el misionero pueda volver a la iglesia madre y dar cuenta de su servicio. El cuidado pastoral, por eso, en el campo misionero es muy importante por parte de los misioneros. Porque ellos no solamente van a dedicarse a enseñar a los nuevos creyentes las verdades fundamentales del Señor y van a ayudarles a crecer en sus vidas, sino que también son los encargados y responsables de ver quiénes han de ser los futuros guías, los futuros líderes, los futuros ministros de estas nuevas congregaciones y prepararlos para ello, para entonces luego, cuando ellos no estén, dejarles la obra. Es una tarea completa la que debe desarrollar un misionero en el campo. Y allí que esta dualidad ministerial, discipulado y evangelismo, es una tarea permanente que empieza también allí en los campos misioneros, como también se da aquí en las iglesias locales o en la iglesia de Miraflores.
Lo primero que tenemos que tener presente es cuidar lo avanzado para entonces seguir avanzando a otros lugares, paso a paso. Hechos de los Apóstoles nos dice lo siguiente, capítulo 15. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hay un tercer principio que tenemos que tener presente hoy. Las diferencias personales no deben limitar el propósito misionero. Las diferencias personales no deben limitar el propósito misionero. La desavenencia entre Pablo y Bernabé es por llevar a Juan Marcos con ellos. Recuerda, ¿cómo concluye? Bernabé finalmente decide llevarse a Juan Marcos y se va a Chipre. Y Pablo entonces dice, toma a ¿quién? A Silas. Y se va con él a Siria y a Cilicia. Recordemos esto. La diferencia entre Pablo y Bernabé no es porque no concuerdan en realizar un segundo viaje misionero. No es que estén en desacuerdo por hacer seguimiento a las iglesias que ellos mismos fundaron en su primer viaje. No es que están en desacuerdo en abrir obras nuevas. Tampoco están en desacuerdo en los lugares donde deben ir. ¿Dónde viene la desavenencia? En una posición personal respecto del equipo ministerial que debe concurrir, el equipo de apoyo. Ahora, vayamos a las Escrituras. Es Pablo quien toma la iniciativa de visitar aquellas iglesias que fueron en su primer viaje. Y entonces él le dice a Bernabé, Bernabé, vamos. Y Bernabé sencillamente dice, bueno, si no es con mi discípulo, no vamos. Entonces él se va con Juan Marcos, ¿verdad? Y como Pablo tiene presente esto, entonces ¿quién? También convoca a Silas. Las diferencias personales que hay afectan ciertamente los equipos. Pero ojo, no debe perjudicar de manera alguna ¿qué? La misión, el propósito misionero, porque la misión continúa. Y esto justamente es lo que tenemos que aprender nosotros también como iglesia y a nivel individual. Más si estamos llamados al ministerio o lo estamos ya desarrollando. Debemos desligarnos muchas veces de nuestras percepciones personales, individualistas, y subrogarlas para atender por encima de ellas, ¿a quién? Las perspectivas del reino, que es lo principal. Pablo elige a un acompañante, a Silas, y con la bendición de los hermanos dice que, como cita Lucas, va a los campos. ¿Qué acontece ahora? La iglesia, tú verás, no se queda pues ahí observando esa evidencia y ahora qué hacemos, pero ¿cómo es que tienen disputas los hermanos? No, ellos evalúan la situación, lo consideran y entonces, viendo lo que tienen delante, ok, dan una conformidad y bendicen ahora la salida de Pablo y de Silas. Es decir, se alinean no con la desaveniencia con una u otra parte, se alinean con los propósitos de Dios. Y eso también tiene que tenerlo presente en la iglesia. Más allá de situaciones personales o grupales, está Dios por delante. Nuevamente, muy importante, que la salida de Pablo y Silas son encomendados otra vez. ¿Por quién? Por la iglesia. El respaldo de la iglesia siempre es necesario, es infranqueable, tiene que estar, porque ello implicará justamente que la iglesia que está allí detrás de esos misioneros los va a respaldar. No aquí hay cabida por eso a los que son autoenviados. Yo quisiera ir al campo, yo tengo la perspectiva, inclinación, tengo un sueño, siento que... No se trata de un asunto personal, se trata de un asunto de Dios que llama a uno u otro para llevarlo él al campo. Sin el visto eclesial, no debiera salir ningún misionero al campo. No hay misioneros que van solos. Eso no es lo correcto ni lo bíblico. Por eso siempre debería salir tras el respaldo de una iglesia local que lo envía. Ahora, debe tenerse en cuenta que el misionero se debe siempre a esa iglesia enviadora. Y por cuanto, además, a veces en el campo, obviamente, está sujeto a la autoridad ministerial en el campo que se desarrolla, en el campo misionero, en la iglesia local donde ejerce su ministerio, no debe olvidar el misionero que por encima de ello está primero su responsabilidad, su deber, su gestión a la iglesia que lo envía, a la iglesia madre. Como iglesia de Miraflores,
recibimos una diversidad de proyectos misioneros que nos son presentados. ¿Cómo es el proceso para que tú, hermano de Miraflores, conozcas? Inicialmente, todos son presentados al pastor de misiones. El pastor de misiones evalúa el proyecto y requiere necesariamente el visto bueno pastoral del pastor del grupo humano sobre el candidato a ir a la misión. Es decir, hay una evaluación del candidato misionero como del proyecto misionero, de ambos. Con el visto bueno del pastor del grupo humano y con el visto bueno del pastor de misiones, tras una evaluación y entrevistas que le hace al candidato a misiones, entonces recién, y solo así, pasa evaluación y conocimiento del cuerpo pastoral. Si el cuerpo pastoral después es aprobado, entonces ya recién se hace el conocimiento de la iglesia como del consejo administrativo y viene a ser parte de uno de nuestros misioneros HUT, nuestros misioneros que apoyamos y sustentamos en un proyecto determinado que conocemos como misionero HUT hasta lo último de la tierra. Es entonces que como iglesia madre lo tenemos presente y lo enviamos generalmente por un tiempo determinado, que en algunos casos es prorrogada esta estadía para el cumplimiento de un plan particular. En algunos casos no somos iglesia enviadora, somos iglesias socias. Entonces ya no estamos evaluando a la persona en sí, porque es la iglesia enviadora quien lo envía, sino que evaluamos el proyecto, el lugar de destino, qué es lo que se va a desarrollar, cuáles son los objetivos del proyecto, y entonces como iglesia y cuerpo pastoral vemos si justamente encaja con la visión de Miraflores y si Dios trae paz a nuestros corazones para agregarlo como un proyecto misionero y ser misionero HUT como iglesia socia. Entonces lo asumimos nosotros también. El viaje, este segundo viaje, continúa y ahora transita por las ciudades de Derbe, Listra e Iconio. Y dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Un cuarto principio que encontramos es que el campo misionero es iniciativa de Dios. No fue la iglesia enviadora quien puso reparo, no fue la iglesia de Jerusalén, no fue la iglesia hija de Antioquía quien puso la restricción, no vayas para Asia, no. No fue alguna iglesia en particular, ni una persona en particular que dijera, aquí hay una restricción que debas ir hacia allá, sino quien fue el mismo Señor quien trajo esa convicción en el corazón de sus siervos. Y aquí hay que tomar también decisiones al respecto. Para saber esto, cuándo sí, cuándo no, hay que estar definitivamente sintonizados con el corazón de Dios. No es donde nosotros querramos, sino donde el Señor quiere y en qué tiempo. Esto tenemos que aprenderlo también. La pregunta que podríamos hacernos en este contexto es, ¿que acaso Dios no quería que los habitantes de Asia se conviertan? No, Dios quiere que todas las personas procedan a arrepentimiento, se conviertan. Sí, obviamente quería que también esas personas de Asia conozcan del Evangelio y vengan a Él, pero para Pablo no era ni el momento ni el lugar en el cual él debía dirigirse. Obviamente las personas de Asia iban a ser evangelizadas, pero en este contexto hay un alto de Dios. A los propósitos incluso de ¿quién? De Pablo. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes. ¿En qué momento se han de evangelizar ellos? No lo sabemos. ¿Será por Pablo y el equipo? Tal vez no. Y eso también tenemos que aprender nosotros. Habrá un momento determinado y habrán personas determinadas que vayan a este campo y ellos, y otros que no. Esas determinaciones son de Dios, no son nuestras. Nuestra tarea es estar sintonizados con el Señor para saber si es su voluntad o no. Porque habrá quien lo lleve adelante en su momento. Y eso justamente implica discernimiento espiritual, una comunión permanente con el Señor. Por eso, en el temor del Señor, pidiendo sabiduría, se tiene que tener justamente esta paz y esta tranquilidad. Es decir, justamente tenemos la convicción de que a esto nos lleva el Señor. Y es interesante que no se trata de que nosotros mandemos misioneros a todo el planeta. ¿A quién es misionero vamos a enviar? No, porque no se trata de dónde nosotros querramos ir, sino donde tengamos la convicción de que Dios nos llama para enviar a uno en particular allí.
¿Por qué? Porque a ese sitio que no enviamos, Dios levantará a otra iglesia y a otro misionero para que vaya allí. No es que el campo se va a quedar sin misioneros si Miraflores no lo envía. Dios levantará a otra iglesia y a otro misionero para ir allí. A Miraflores le corresponde estar atento a dónde quiere el Señor que nosotros enviemos un misionero. No todos nuestros misioneros irán a todos los campos y en todo tiempo, pero iremos a donde el Señor nos lleve. El viaje de Pablo continúa, Misia, Troas, y dice la Escritura lo siguiente: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Pablo es impedido de ir a Asia, ¿verdad? ¿Por quién? Por Dios. Pero ahora tampoco puede ir a Bitinia, pero es mostrada una nueva visión. ¿Qué cosa? Un varón macedónico que está llamando y que les pide ayuda. Lo cual gestó en el corazón de Pablo una convicción. ¿Cuál es? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjate que el mismo Dios que en un momento le dice no aquí, ahora le dice vayan a este otro lado. ¿Por qué? Porque justamente estos son los planes de Dios, que hay que estar atentos. No es que no quiere que se proclame allá, sino que la voluntad de Dios es que Pablo y equipo vayan a este otro lugar. ¿Te das cuenta? No se trata donde nosotros queremos, sino a dónde Dios quiere que vayamos y en qué tiempo. Hoy la carga en nuestro corazón como iglesia es poder estar en los lugares donde incluso no hay una iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, sea aquí a nivel nacional o en el extranjero, o sea enviando, abriendo una obra o apoyando a una iglesia ya establecida allí que está empezando y apoyarles con misioneros para que esa pequeña comunidad comience a crecer espiritualmente y de allí puedan abrir otras iglesias. La Escritura nos dice lo siguiente, que este viaje continuó por Samotracia, Neápolis, Filipos, es la región de Macedonia. Y allí justamente sucede en Filipos lo siguiente tras la proclama de Pablo, Hechos 16. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Un quinto principio que encontramos aquí es que la labor misionera tendrá ¿qué? Oposición. La labor misionera tendrá siempre oposición. Sea una reacción por fines económicos, como es el contexto de este caso, por fines particulares, sea una reacción como respuesta a las concepciones culturales del lugar, sea una respuesta en base a las leyes que rigen ese campo misionero. Finalmente, la variable que fuere, encontraremos siempre oposición. Siempre oposición. Esta oposición se encuentra no solamente allí en Filipos, en la región Macedonia, sino si vemos los viajes que continúan de Pablo, allí en Tesalónica, en Berea, en Atenas, hay oposición en todos esos sitios. Se proclama el Evangelio, pero la oposición sigue. Y tan así que Pablo incluso describe a Atenas como una ciudad entregada a la idolatría, que expresa rechazo y blasfemia. Y por eso llega un momento que Pablo dice, ¡basta ya! Y expresa lo siguiente, vuestra sangre, dice, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de ahora, miré a dónde, a los gentiles. En conclusión, la misión que inicia desde Jerusalén se extiende ahora fuera del territorio de Israel. Se torna en un ministerio intercontinental, ¿verdad? Hacia los no judíos de un mundo que se conocía en ese entonces. Y este es un quiebre del ministerio paulino, recuérdalo, porque ahora se va hasta lo último de la tierra. Y en esta misión neotestamentaria es que nosotros como iglesia de Miraflores también nos abocamos, nos sumamos, hermano. Esta tarea es también parte de nuestra vida de fe, de nuestro objetivo como congregación. Somos parte de esta misma iglesia del primer siglo. Tú y yo formamos parte de la misma. Recuerda, la misión continúa, no ha terminado. Y por eso debemos seguir adelante en esta tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Una forma de hacerlo es orando,
apoyando a aquellos que ya están en el campo y orando por las personas que aún no le conocen. Otros ofrendando para el sostenimiento de esos misioneros que nosotros enviamos para que estén allí en el campo, cultivando esas almas, acrecentándolas espiritualmente o permitiéndoles que puedan sostenerse para poder compartir con otros allá en lugares donde nosotros no estamos hoy. Y otra manera también de nosotros ir. ¿Has considerado si el Señor te llama a ti al campo misionero? Tal vez de manera bivocacional. Considéralo, por favor, porque no es un tema que tenga que ver con un pedido nuestro, sino esto es un llamado de Dios. Dios nos llama a todos a las misiones de una u otra manera, de ir hasta lo último de la tierra. Es nuestra tarea hoy, porque la misión continúa. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra y rogamos que seas tú dirigiéndonos, Señor, en esta noble tarea que viene de ti. Límpianos, santifícanos, capacítanos, Señor, y danos lo necesario para el cumplimiento de tus planes, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Recuerda, nuestro congreso es en 3 semanas. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Todos los años hacemos en la iglesia algo que llamamos nuestro compromiso de fe misionero. La idea de este compromiso es poder, delante del Señor, definir una cifra mensual en soles o en dólares que podamos ofrendar mensualmente durante el resto del año. La razón por la cual pedimos esto es porque entendemos que hay que hacer un presupuesto, que nuestros misioneros necesitan un sostén económico y que somos llamados a mantener esta misión de Dios. El dinero va a ser usado en soportar tanto las obras que tenemos fuera del país como aquellas que están dentro del país e inclusive dentro de la propia ciudad de Lima, ¿de acuerdo? Dentro de las ciudades, porque hay mucha gente, hay mucha necesidad del Señor. Recordemos que no son tiempos, digamos, económicamente hablando, son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero es mucho más difícil enfrentar la vida sin Jesucristo. Y quisiera animarte, no importa tanto el mundo, sino que puedas participar, como tantos años. Si no te has podido sumar en las ocasiones anteriores, te invitamos a que te sumes este año. ¿De acuerdo? No importa tanto el monto, importa que entendamos juntos que como iglesia estamos llamados a mantener esa obra misionera. Porque una pandemia no puede detener la misión, porque la misión continúa y va a seguir hasta que Jesucristo venga. Así que quisiera invitarte a preparar tu corazón, a decirle al Señor, Señor, ¿cuánto es lo que por fe yo podría estar dando para las misiones? Por supuesto, necesitamos que sigamos orando por las misiones. Y si puedes estar en contacto con algún misionero, fantástico. Pero necesitamos también tener este compromiso de fe para poder apoyar económicamente a aquellos que están en el campo. Recordemos que es un tiempo complicado y difícil, pero en el tiempo de adversidad el cristianismo siempre florece y avanza. Así que quisiera dejarte con ese pensamiento en mente y pedirte que puedas estar orando y preparándote para el compromiso de fe que espero que puedas asumir. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Iglesia, no te vayas. Aún tenemos anuncios importantes para ti. ¿Sabías que la Alianza de Huancavelica es una de las iglesias que apoyamos con la ofrenda JUT? La iglesia pastoreada por Víctor y Mari Presa ha realizado por años un trabajo incansable en la formación de niños, adolescentes y de liderazgo juvenil, con la visión de impactar a la ciudad con las buenas nuevas de salvación. Hoy,
Lamentablemente, Huancavelica se ha convertido en una de las ciudades más afectadas y vulnerables por la pandemia en el país. En directo, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica confirmó el primer caso de un paciente diagnosticado con el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de... Sabemos que no estamos pasando un buen tiempo, sabemos que esta situación que se ha presentado con el virus realmente nos tiene a cada uno de nosotros preocupados, pero yo estoy seguro, Señor, que tú vas a cumplir lo que has dicho. Tú vas a detener esto, tú vas a cambiar esta situación. Volveremos a congregarnos, volveremos a vernos, volveremos a servir al Señor. Volveremos a saludarnos y abrazarnos. Esa es la esperanza que el Señor nos da este día. Seguimos orando por ustedes. Capítulo 2, versos 13 de 1 Corintios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñanzas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Hermanos de Miraflores, reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Huancavelica, la tierra del Mercurio. Somos los misioneros Víctor y María Presa y estamos agradecidos por su constante apoyo y por sus oraciones por nosotros. Desde aquí queremos decirle que también junto con ustedes la misión está continuando, llevando adelante la obra de Dios para que el mensaje del Evangelio siga extendiéndose por toda la ciudad de Huancavelica. Y desde aquí estamos muy agradecidos por ustedes y realmente la obra continúa, estamos juntos, todos nosotros unidos, llevando adelante esta misión y perseveremos, continuemos. La pandemia no nos ha podido detener. El mensaje de salvación se sigue extendiendo y le damos la gloria al Señor y gracias por su apoyo y gracias por sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Cada vez falta menos para nuestro Congreso Misionero Unido 2020. En este encuentro virtual, las plenarias estarán a cargo de los pastores Jesús Londoño de España y David Ruiz de Guatemala. También tendremos talleres especiales para toda la iglesia, para nuestros pres y adolescentes. Para los niños habrá un increíble congreso infantil. Mantente atento a nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle de esta gran fiesta misionera. Además, hemos iniciado un taller de evangelismo personal todos los sábados a las 7 de la noche. Aprende herramientas para poder compartir tu fe. Pregúntanos cómo participar. Y no olvides que este miércoles continuamos con nuestro culto de oración. Te esperamos en Zoom para compartir de este hermoso tiempo de intercesión, donde juntos, cara a cara, podremos orar como iglesia. Contáctanos para compartirte el acceso de cada semana. Que Dios te bendiga. Sé que Él me rescató, su sangre me perdonó. Creo en Él, creo en Él. Mis culpas se las tomó, mis penas se las curó. Creo en Él. La tumba venció, Cristo vivo está, es mi redentor. Cristo vivo está, es mi redentor. Yo sé que Él me rescató, su sangre me perdonó. Creo en Él, creo en Él.
se las tomó, mis penas se las curó. Creo en Él, creo en Él. Yo lo exalto, pues Jesús la tumba venció. Cristo vivo está, es mi Redentor. 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 Tú me liberas, contigo iré, me gozo en mi corazón, tu reino espero, Dios. Cristo vivo está, es mi Redentor. 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 Cristo vivo está, es mi Que Dios nos bendiga, los esperamos la próxima semana. Y ahora para nosotros, el ABC de los niños. No se lo pierdan, los esperamos.